Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 8 de longitud. Ahora la lección 3. Tenemos ahí el siguiente objetivo: medir la longitud de trayectorias curvas con una forma inventada. Bien, cuando nosotros medimos longitudes, generalmente medimos distancias rectas. Entonces, pero ¿qué pasa cuando queremos medir un camino, eh, por ejemplo, a una carretera curva? Entonces, lección 3, midamos la longitud de las líneas curvas. Letra A, Mirna quiere saber cuál es el camino que tiene menos distancia de recorrido para llegar a la pulpería desde la escuela. Entonces, miren que tenemos la escuela ahí y tenemos que se puede ir aquí por este camino, el camino 2, y llegar a la pulpería, o se puede ir por este otro camino, el camino 1 que está señalado como 1 ahí, y recorrerlo para llegar a la pulpería desde la escuela a la pulpería. Entonces, número 1 dice, piense en una forma para medir la longitud de las líneas que no son rectas. Entonces, mida la longitud de las líneas 1 y 2 del mapa con la forma inventada por usted. Entonces, ustedes pueden inventar alguna forma ahí y en su libro medir esas líneas curvas. Entonces, eso lo van a realizar ustedes ahí en su libro. La número 2, mida la longitud de las líneas 1 y 2 del mapa con la forma inventada por usted, ¿verdad? Bueno, es lo que van a realizar. Eh, Piensen ustedes en de qué manera pueden medir que, de tal forma que les quede la mayor exactitud en el largo de esas líneas curvas, esos caminos ahí para llegar de la escuela a la pulpería. Dice este niño, creo que se puede usar un hilo o un lazo o no, dice. Entonces, usar una cuerda, dice este niño. La otra niña dice, tal vez con la regla, pero no se pone muy bien, dice, porque si la regla la pone por acá, entonces le va a salir para acá, pero puede ir midiendo quizás por parte, ¿va? ¿Y cómo se sabe cuántos kilómetros recorrió un carro? Dice la otra pregunta ahí, ¿ve? Entonces, ¿cómo se sabe? Entonces, eso es lo que hay que responder ustedes ahí. Pueden hacerse sus conjeturas y pensar eh, para poder responder a esas interrogantes que aparecen ahí. Veamos, miren que dice aquí, la longitud de una línea curva se puede medir, por ejemplo, a través de, número 1, dividirla en varias rectas cortas para utilizar una regla, es decir, dividirla en pedacitos, como decimos nosotros. Podemos marcar puntitos ahí de manera que vayamos midiendo por pedazos eh, las curvas, ¿va? Entonces, haciendo rectas pequeñas, esa es una buena forma. La número 2 dice utilizar hilos para copiar la longitud, es decir, poner un hilo y irlo poniendo en todo el camino de manera que vaya tomando la forma del camino el hilo, y después solo cuando ya llegamos desde la escuela, por ejemplo, a la pulpería, entonces venimos y cuando ya lo hemos puesto por todo el camino, entonces después solo lo quitamos, lo extendemos y lo medimos, ¿va? Y la número 3, utilizar algún objeto circular para contar las veces que da vueltas desde un extremo al otro. Podría ser con un tapón, por ejemplo, de refresco, con una tapa de refresco. Entonces le marcamos una punta, un punto para indicar que cada vez que veamos ese punto ya dio una vuelta y ver cuántas vueltas da. Y obviamente hay que medir en el cuaderno, desde marcar un punto también en el cuaderno, poner ese punto que hemos marcado en la tapa y girarlo cuando ya termine de llegar el punto otra vez
a la página. Entonces marcamos el punto y medimos ahí o enrollamos una cuerda en la tapa para ver cuánto tiene de circunferencia la tapa. Bien, son formas que el profesor puede ayudarles a explicar ahí un poco en la clase para que terminen de comprender esa parte. La número 4 dice contar los pasos que se necesitan para llegar al otro extremo y multiplicar la medida de un paso por la cantidad de pasos, ¿verdad? Entonces, esa es otra, no es tan precisa, pero que puede servir. La línea 1 dice mide 9 centímetros, la línea 2 mide 7,3 centímetros. El camino 2 tiene menos distancia de recorrido, es decir, cuando ustedes midan ahí en el cuaderno, van a ver si eso es cierto, y utilicen unas 2 o 3 formas para hacerlo, para darse cuenta de eso. La número 3, la actividad número 3 nos dice trace líneas curvas en el cuaderno o en la cancha y mídalas con sus compañeros y compañeras. Esa es una actividad que ustedes pueden realizar. Los vehículos tienen el mismo sistema de medir las distancias de recorrido por el número de vueltas de sus llantas. Entonces, de hecho, hay un tacómetro que usan los topógrafos, que es como este, o los ingenieros civiles para cuando quieren trazar caminos o carreteras. Entonces, esto tiene un chequeador parecido al de las motos. Bueno, continuamos. Tenemos ahora la siguiente lista de ejercicios, ejercicios suplementarios. Esto es para repasar todo lo que hemos visto de la unidad 8. Número 1, diga algunos objetos o la distancia de su entorno que tienen aproximadamente las siguientes medidas: 15 centímetros, 2 metros, 30 centímetros, 1 kilómetro. Y la número 2, mida la distancia entre los puntos, entre A y B, entre A y B, entre A y B, entre A y B. Todo eso lo hemos discutido en el desarrollo de la unidad 8. La número 3 dice, exprese las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis: 4 metros a centímetros, 5 kilómetros con 350 metros, convertirlo a metros, 7 hectómetros, convertirlo a decímetros, hectómetros a decímetros. Acuérdense que el decímetro solo son 10 centímetros, y el hectómetro ya sabemos que son 100 metros. Bien, la número 4, 35 centímetros a decímetros. La número 5, 700 centímetros a metros. La número 6, 1230 decímetros a decámetros. La número 7, 23 milímetros a centímetros. La número 6, 6 metros, 25 centímetros a metros. La número 9, 1 kilómetro con 800 metros a kilómetros. Bien, continuamos. Tenemos una lista más de ejercicios. La número 4, resuelva los siguientes problemas. El número 1 dice, el río Lempa sirve de línea fronteriza entre Honduras y El Salvador y mide 300 kilómetros de largo. ¿Cuántos metros mide ese río? La número 2, el problema número 2, Luisa mide 120 centímetros y Mauricio 1 metro con 35 centímetros. ¿Quién es más alto? La número 3, exprese las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis: 3 pies a pulgadas, 6 pies y 1 pulgada a pulgada, 2 yardas a pies, 5 yardas y 4 pies a pies. La número 5, 1 yarda a pulgadas. La 6, 2 yardas y 1 pie y 3 pulgadas a pulgadas. La 7, 24 pulgadas a pies. La 8, 50 pulgadas, pasarlas a pies y pulgadas. La número 9, 18 pies, pasarlo a yardas. La número 10, 28 pies, pasarlo a yardas y pies. Y la actividad número 6 nos dice, resuelva los siguientes problemas. Hay una cortina rosada que mide 3 yardas y otra verde que mide 100 pulgadas. Ambas se venden por el mismo precio. ¿Cuál es la más barata? Número 2, la cinta de Nelly mide 22 pulgadas, la de Omar mide 1 pie y 8 pulgadas. ¿Quién tiene la cinta más ancha?
Y la número 7, diga algunos objetos o distancias de su entorno que tienen aproximadamente las siguientes medidas: 2 pulgadas, 3 pies, 10 yardas. Continuamos y con esto nos cerramos la unidad 8. Nos divertimos, dice, cómo decidieron la longitud de 1 metro. Bueno, esto es para que ustedes la lean ahí y si hay algo que resolver, lo resuelven. Y si no, pues este no está tan obligatorio resolverlo. Es más bien para una curiosidad y que ustedes desarrollen su comprensión. Continuamos. Gracias entonces, lo dejamos hasta acá y continuaremos con más en una próxima grabación.